estaba yo meditando, estaba yo leyendo por alguna clase que estaba yo preparando mi clase de un discipulado, y estaba yo leyendo. Hola Gina, un abrazo hasta Chile, bienvenida. Estaba yo leyendo la primera carta de Juan. Los del discipulado del lunes seguramente van a recordar esto que voy a compartir ahorita. Comenté de esto el día lunes con ellos, pero yo sentí en mi corazón comentar algo más sobre este pasaje que me detuvo el Señor. Estaba yo leyendo la primera carta de Juan, el primer capítulo, así que vamos todos allá, ahí vamos a estar. Probablemente vamos a leer otras cosas más. Hay muchas cosas más que podemos meditar alrededor de esta gran verdad que vamos a entender hoy. Y entonces estaba yo leyendo esta carta sobre todo estaba yo enfocado en los efectos de la luz. Hay algunos efectos maravillosos que tiene la luz en nosotros. De hecho, el Señor, cuando habló con sus discípulos, en algún momento les dijo a la gente que lo seguía, Él les dijo: vosotros sois la luz, vosotros sois la luz. Entonces, la manera que yo empecé a caminar para tratar de entender mejor esto de la luz fue allí en el libro de Juan. Así que vamos a Primera de Juan, capítulo 1, ¿vale? La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1. Vamos allá. Y me impactó muchísimo, la verdad me impactó mucho poder ver el testimonio de Juan, leerlo, el poderme imaginar que Juan, junto con otros discípulos y apóstoles, pudieron experimentar en sus sentidos físicos lo que fue la vida de Jesús. Entonces, yo creo que para cualquiera de nosotros, y no está mal que lo pensemos así, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos meditado, ¿no? Hemos pensado: wow, hubiera sido extraordinario haber visto a Jesús, debió de haber sido extraordinario haberlo escuchado, debió de haber sido extraordinario haber tenido una duda y poderle preguntar a Jesús, ¿verdad? Poder preguntarle a Jesús: Señor, ¿tú qué opinas de esto? ¿Nos puedes aclarar este punto? Debió de haber sido extraordinario haber abrazado a Jesús, haber comido con Él y convivido tanto tiempo como lo hicieron no solamente los 12, sino muchos discípulos. Caminaron con Él, comieron con Él, pasaron noches con Él, durmiendo en algunas y en otras orando también, y experimentaron muchas cosas con Jesús. Entonces, cuando estaba yo leyendo esta epístola de Juan, me impactó muchísimo cómo Juan en estas líneas primeras dice muchísimas cosas, que yo creo que nos haría muy bien comprenderlas mejor, recordarlas y entenderlas, que estén muy firmes y muy fuertes en nosotros. Vamos a leer a la palabra, todos a la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que dice Juan, porque entendamos también que estas epístolas son posteriores al Evangelio. Entonces Juan sigue explicando algunos aspectos que él entendió de la revelación de Jesucristo. Él sigue explicándolos en sus epístolas. Él ya terminó la narrativa de la vida de Jesús. Pero acuérdense que también hemos comentado que Juan, en el Evangelio, obviamente ese Evangelio tiene una perspectiva, a mi punto de vista, ¿ok? A mi punto de vista, ese Evangelio tiene una perspectiva avanzada de la vida de Jesús. De hecho, se nota que ya ese Evangelio tiene una interpretación de la vida de Jesús. O sea, Jesús hacía algo y el mismo Juan explicaba que eso que hizo tenía que ver con esto. O sea, Juan explicó algunos milagros, explicó algunas palabras que Jesús dijo, explicó algunas situaciones que se presentaron, porque Juan escribe el Evangelio. Ese Evangelio es el último que se escribe, y además Juan lo escribe mucho tiempo después. Estas cartas, en las epístolas de Juan, son todavía tiempo después. Se calcula que fueron escritas alrededor del 90 después de Cristo, entendiendo que ya tiene
ya tiene por lo menos 50 años, por lo menos, ¿no? 50 años que nuestro Señor Jesucristo había muerto. Imagínense, ya tenía 50 años que nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Ya tenía aproximadamente unos 20 años que se había cumplido lo que Jesús había dicho. Saludos, Judith, un abrazo enorme. Ya habían pasado por lo menos 20 años en que se había cumplido lo que Jesús había dicho sobre el templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Los romanos en el 70 asediaron Jerusalén, barrieron con toda la ciudad y acabaron con el templo. Lo destruyeron y derribaron totalmente el templo. Literalmente no quedó piedra sobre piedra. Entonces, han pasado muchas cosas, pero Juan, me encanta poder ver a este hombre, imaginármelo incluso, a esta edad avanzada, ya un hombre grande, un anciano, escribiendo cómo él interpretó lo que vio, lo que oyó y lo que palpó. Eso es extraordinario. Vamos allá. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Todos acompáñenos. Yo te recomiendo que abras tu Biblia, si la tienes allí, vamos a leer y vamos a enfocarnos, vamos a detenernos un poquito a leer y a entender lo que Juan está escribiendo acerca de la experiencia que ellos tuvieron. Hoy me está dando ganas de estornudar. Espero que no sea... Y ya se me detiene, pero a ver si no me sorprende, ¿ok? Así que si ven ustedes que sale todo volando, pues ya. Lo bueno es que no se transmite nada por aquí de ningún virus, así que no se preocupen. Vale. Dice Juan en el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, qué maravilloso, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, y esto es maravilloso, tocante. Fíjense cómo Juan ya, obviamente, y no digo que ahorita apenas lo está entendiendo, no, sino él ha entendido, amén, él ha entendido lo que vivieron. Entonces, no sé si me explico, o sea, qué importante es ser entendido de lo que verdad está sucediendo. No quedarnos con las experiencias humanas, porque ya lo dije, yo creo que para todos nosotros, todos lo hemos pensado, lo seguimos pensando. Yo digo que debió de haber sido una experiencia muy, muy padre, ¿no? Haber convivido con Jesús en la carne. Debió de haber sido algo realmente fuera de lo común, totalmente fuera de lo común. Sin embargo, Juan no se queda en la experiencia humana, sino tiene un correcto entendimiento de lo que ellos experimentaron. Qué importante es que tú y yo tengamos un correcto entendimiento de lo que estamos experimentando en esta tierra. Porque podemos verlo como cosas naturales, pero también podemos leerlo como resultado de una eternidad manifestada a través de nosotros, y que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos aportan, cooperan, como dicen diferentes versiones, se aprovechan para bien. Entonces dice Juan, lo que era desde el principio, ¿a qué se refiere? Que lo que era desde el principio, pues se está refiriendo a Dios, ¿no? Está claramente diciendo que lo que era desde el principio, en otras palabras, Dios, ese Dios invisible, ese Dios eterno, fíjense, invisible, eterno, espíritu, ese Dios espíritu, ese Dios invisible, ese Dios eterno, ese Dios verbo, ese Dios vida, o sea, esa vida, ese verbo, ese Dios eterno, ese Dios invisible, ese Dios espíritu intangible. Vean lo que dice, esto es extraordinario. En Jesús, ese Dios en Jesús, que es todo eso y mucho más, por supuesto, en Jesús lo oyeron. Vean qué hermoso, lo oyeron, lo vieron, dice, porque lo hemos oído, porque lo hemos visto con nuestros ojos,
lo hemos contemplado, vean qué maravilloso, lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos. Es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan 1:1. Entonces dice Juan, lo intangible, lo eterno, lo invisible, lo espiritual, el verbo y esa vida eterna, o sea, la vida de Dios, escuchen esto, se manifestó de tal manera que la oímos. Se manifestó de tal manera que la vimos, o sea, oímos a ese Dios eterno, esa vida, oímos a ese Dios invisible, lo pudimos oír, lo pudimos contemplar y hasta lo pudimos palpar. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Pon allí en tus notas, porque esto mismo es lo que nosotros como iglesia tenemos como encomienda. O sea, esto es extraordinario. Esto mismo es lo que nosotros como iglesia tenemos como encomienda hacer. No somos personas que están hablando de cosas fantásticas, místicas, espiritualoides, que se quedan acá en el limbo, ¿no? En el ámbito de los pensamientos y en el ámbito de las imaginaciones. No debemos, escuchen familia, no debemos de permitirnos dejar todo en el ámbito de lo intangible. Aquí Juan está diciendo algo maravilloso. Está diciendo, de hecho, el verbo de vida, fíjense, el verbo que es palabra o también es expresión, el verbo de vida, así le llama ahora Juan a lo que ellos experimentaron. O sea, él dice, nosotros pudimos palpar, pudimos oír y pudimos ver y pudimos contemplar al verbo eterno, a la vida eterna. Extraordinario. Es importante porque Juan ya no está diciendo, vimos a Jesús y tuvimos una experiencia con él. Hubieran visto todo lo que vivimos en esa barca cuando la tormenta, ¿no? Fue tremendo. O sea, aunque escribe Juan el Evangelio, termina el Evangelio narrando las cosas que experimentó con Jesús, pero después Juan obviamente da una clara interpretación de qué es lo que ellos estaban viendo. Fíjense, ellos estaban viendo el verbo de vida. Verbo puede ser también traducido como expresión. El verbo también se puede traducir, es logos, y logos puede ser traducido como expresión. Entonces, lo que Juan está diciendo, vimos la expresión de la vida, tocamos la expresión de la vida. Vean qué hermoso. Palpamos la expresión de la vida. Nuestros ojos, vean esto, nuestros ojos vieron la vida. ¡Wow! Yo te voy a decir algo. ¿La vida se puede ver? ¿La vida eterna se puede ver? Sí. Ese es el punto en el que yo quisiera hacer hincapié en este día, familia. Sí, se puede ver. Juan lo que está diciendo es, pudimos palpar incluso. ¿Se puede palpar a Dios? Escribe, sí se puede. Se puede palpar a Dios porque hoy Dios, así como en ese tiempo, ellos palparon a Dios en el cuerpo de Jesús. Hoy el mundo debe de palpar a Dios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No lo olvidemos. Esto glorioso que Juan interpreta y dice, wow, lo que nosotros experimentamos tiene que ver con el verbo de vida, el verbo eterno, y lo pudimos contemplar. Qué importante es que nosotros podamos entenderlo, porque, insisto, lo que nosotros experimentamos con Cristo en nosotros, no es para que se quede no es para que se quede como un conocimiento hermoso que tuvimos de Dios. Gracias porque cada día, papá, te conozco más a ti. No digo que esté mal que lo conozcamos cada día más, pero no es el sentido, no es el propósito quedarnos allí. El propósito, escucha, de que la salvación haya llegado a tu vida por gracia y que por esa salvación Cristo se haya impartido en ti, escucha, es lo mismo que hizo Cristo en la tierra. Manifestar al verbo de vida, que este mundo
lo pueda ver, que este mundo lo pueda oír, que este mundo lo pueda palpar, que pueda palpar a Dios. Va a sonar como chistoso lo que voy a decir, pero sí se puede. Es que ese sí se puede aquí en México, ¿verdad? Lo usan así los que hacen manifestaciones. Sí, se puede. Sí, iglesia, quiero que sepas algo. Sí se puede. La impartición de Cristo en nosotros es para eso. Es para que tenga manifestación palpable la vida de Dios. Juan 3:16, el pasaje más conocido, el mismo Juan lo escribe y él dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga que esa vida eterna. Tenga esa vida eterna. Lo siguiente es, ¿para qué? Para lo mismo. Para que lo que vio Juan, lo que oyó y lo que palpó, el mundo lo siga palpando, el mundo lo siga oyendo y el mundo lo siga viendo. Yo estoy convencido que obviamente esto no ha cambiado en nosotros. Es el mismo propósito. Dios no cambió en nada, en absoluto. Nos incluyó en su propósito, en el mismo propósito de siempre, en el propósito en el que envió a su Hijo. Es el Padre eterno queriéndose manifestar. Por eso empieza Juan diciendo lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Dios. Dios es el que era desde el principio, porque Él es eternamente. Dios es. Entonces lo que está diciendo Juan es extraordinario. Él dice, lo que nosotros por nuestros propios medios no íbamos a poder conocer, lo que nosotros por nuestros propios medios no íbamos a poder jamás ni tocar, ni ver, ni oír, Dios nos lo accedió por la vida de su Hijo. ¡Qué maravilloso! Versículo 2, y lo explica. Vean el versículo 2 cómo lo explica. Dice, porque la vida fue manifestada. Eso me gusta. Pon allí, porque si tú y yo portamos la vida, escucha, esta vida es para que sea manifestada. No es para otra cosa. No, esta vida no es para que, pastor, desde que me convertí a Cristo y soy cristiano evangélico, ¿cómo me han subido de trabajo? ¿Cómo ya tengo otro puesto mayor y me ha ido tan bien? Ya pude comprar mi casita, mi carrito. No está mal eso, pero eso no es el fin de esto que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Dios ha hecho en nosotros es darnos una vida para que esta vida sea manifestada. Porque miren, si esta vida no es manifestada, el mundo no la puede ver. Repito, si esta vida no es manifestada, el mundo no la puede ver. Entonces por eso dice en el versículo 2, gracias a Dios, dice Víctor, hola Víctor, buenas noches, un abrazo hasta Mexicali. Dice, la fe es un traslador para que nuestra alma vea la eternidad improntada en nuestra vida. Es maravilloso. Es que eso es lo misterioso y lo maravilloso del alma. El alma, vamos a decirlo así, el alma puede convivir. Es maravillosa porque tu alma, igual que la mía, el alma de todos los hombres, tiene una característica. Convive con lo eterno, tiene capacidad para convivir con lo eterno, para recibir impresiones de lo eterno y para recibir impresiones de lo natural. ¿Por qué creen? Porque el alma es precisamente ese switch, esa coyuntura entre lo eterno y lo terrenal. El alma es ese regulador para cuando viene lo eterno, el alma lo toma y a través de ustedes, o sea, a través de ti, voy a hacer como muy específico, a través de ti y a través de mí, lo eterno tiene manifestación. Y al igual, esta alma recibe una información también humana, pero en esta información humana que el alma recibe, lo recibe también ¿para qué? Para que el cielo y la tierra puedan ser uno, como el Señor quería desde el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no los creó separados. Él creó en el diseño de Dios cielo y tierra para que los dos pudieran operar como uno. Claro, la tierra siendo gobernada por el cielo. Qué maravilloso. Por eso en la oración,
cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? Sus discípulos, oye Señor, enséñanos a orar. El Señor hace algo maravilloso, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que Jesús está orando en ese momento, porque todavía su obra redentora no está culminada, pero en ese momento Él está orando por lo que va a suceder. Que el cielo y la tierra sean uno y que en ese uno la tierra sea gobernada por la misma voluntad que hay en el cielo. Es maravilloso, maravilloso. Entonces, esta vida que tú y yo portamos es una vida que está diseñada para ser manifestada. Hola Jessy, un abrazo enorme. Saludos a toda la familia. Qué bueno que estás allí. Me da mucho gusto verte por acá. Entonces dice, porque la vida, fíjense, versículo 2, porque la vida fue manifestada, y de nuevo, explica, eso es un paréntesis que está haciendo Juan de lo que estaba diciendo. La vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Ya vieron? La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida. ¿Ya vieron lo que ellos anunciaban? Fíjense, le decía yo al discipulado, si nosotros leemos a Pablo, y si nosotros leemos a Pedro, y si nosotros leemos a Juan, si les preguntamos a cada uno de ellos, fíjense, ¿cuál es el anuncio de la iglesia? Los tres nos van a decir algo que parece que es diferente, pero no lo es. Si le preguntáramos a Pablo, a Pedro y a Juan, ¿cuál es el anuncio que debemos de dar como iglesia? Los tres nos dirían algo que no se parecería el uno al otro tanto, ¿eh? Y no estoy diciendo que esté mal cada uno o que se contradigan o que cada uno tenga diferente evangelio, no. Sino que lo que ellos compartieron del evangelio, esas perspectivas forman un todo del evangelio. Aquí es interesante porque dice Juan que lo que ellos anunciaban es la vida. Fíjense, qué maravilloso, ¿eh? Mientras hoy se anuncian un montón de cosas, la iglesia ha anunciado tantas cosas. ¿Cuántos años perdimos en los anuncios de tantas cosas? No las voy a mencionar para que nadie se incomode, pero hemos anunciado 20,000 cosas. Juan no es tan teólogo, fíjense. Juan no es tan profundo en las escrituras y no es tan teólogo, voy a llamarle así, pero Juan me parece que es muy práctico. Y Juan, lo que me atrevo a decir es que Juan está amarrando todo lo que el apóstol Pablo enseñó y seguro Juan aprendió de él. Y también aprendió de Pedro, por supuesto. Entonces Juan lo amarra todo y dice, ¿saben de qué se trata esto? Si tienes ahí a alguien al lado, dile, ¿sabes de qué se trata esto? Dile, esto se trata de vida. Saludos Luz, un abrazo. Luisa, un abrazo, bienvenidos. ¿Saben de qué se trata esto? Dile al que está a tu lado, esto se trata de vida. Esto se trata de que todo lo glorioso de Dios, lo maravilloso, todo lo eterno, todo lo intangible, todo lo que tiene que ver con la vida del Padre, ¡pum!, se ha empezado a ver a través de nosotros. Entonces, dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, ¿ya vieron? La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Él sabía que este anuncio, esto no dice les anunciamos nuestra doctrina. Él no está diciendo les anunciamos, ni siquiera está diciendo les anunciamos el evangelio. Él está entendiendo el evangelio como vida. Pone eso también allí. Por favor, familia, el evangelio es vida. Hace una semana, ¿no? O dos, no sé, ya estoy todo confundido, pero hemos estado diciendo, hay algo que traigo en mi cabecita, fíjense. No debemos de permitirnos, ese es mi punto, ¿vale? Si lo quieres tomar, está bien, si no, también está bien, ¿vale? Pero solo escúchalo. No debemos de permitirnos quedarnos como una generación de hijos de Dios con un montón de conceptos. Los conceptos son buenos, nos ayudan para entender cosas, pero la idea de Dios no era tener una iglesia llena de conceptos. La idea de Dios era tener una iglesia llena de vida. Lo vuelvo a repetir,
La idea de Dios era tener una iglesia llena de vida, de la vida de Dios. Al grado de esa vida de Dios que crece tanto en los hijos de Dios, esa era la idea de Dios, de que los hijos de Dios manifestáramos, fíjense, tanta vida, que nuestra vida muriera y lo que se manifestara fuera la vida de Cristo. La idea de Dios era esa. La idea de Dios no era tener evangélicos cristianos o incluso hijos de Dios del nuevo pacto aventando conceptos profundos del reino de Dios, conceptos profundos del nuevo pacto, conceptos profundos de la verdad presente, y dejar todo en conceptos profundos, ojo, y no manifestar vida. Tenemos que poner atención en que esto es vida. Entonces, Juan no está diciendo otra cosa más que ahora otra perspectiva del evangelio. Juan está diciendo, esto se trata de vida. Y como se trata de vida, entonces la vida se puede palpar, se puede probar, se puede manifestar, se puede oír. Ponen tus notas para que vayamos amarrando todo. Ponen tus notas. Muchos me ven. Pon abajito, muchos me oyen. Pon abajito, muchos me contemplan. Y pon más abajito, muchos me están palpando. Muchos. Hay gente que dice, no, a mí no me importa lo que piensa la gente. Yo así, no, estás mal, no has entendido. A Dios sí le importa lo que piense la gente de ti. Porque de hecho Dios quería, por eso sí, Dios quería que muchos te vieran. Dios quiere que muchos te contemplen. Porque la idea no es que te contemplen a ti, claro. En el diseño de Dios era que pudieran ver la vida que portas. Esa vida eterna, superior a la vida que está fluyendo en esta tierra. Una vida que no es vida, de hecho. Es una muerte que está corriendo en esta tierra. Solo a partir de la manifestación de vida es que la muerte va a retroceder. Solo a partir de la manifestación de la vida que portas en Cristo Jesús es que las tinieblas retrocederán. Por eso las tinieblas, más adelante Juan dice que esta vida es luz. Fíjense qué interesante. Por eso te digo, Juan va caminando en la practicidad, pero dice que es luz. ¿Por qué es luz? Porque esta vida es lo único. Escuchen, la vida, no los conceptos, no nuestras teologías ni nuestras doctrinas. Esta vida es la única que puede hacer retroceder a las tinieblas. Es la única que puede hacer que las tinieblas se replieguen. Donde hay vida, pon allí, donde hay vida hay luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay tinieblas es porque nos está faltando llegar con vida. Por eso ahora tenemos algo curioso. Sí tenemos congregaciones cristianas en muchísimos lados, pero no hay un avance o un retroceso de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces, fíjense, perdón que lo diga, pero me incluyo, ¿vale? O sea, tenemos la responsabilidad todos. Porque muchas veces lo que hemos establecido, familia, amigos, es religión. O sea, organizaciones religiosas por todos lados. Eso hemos puesto, pero con mucha falta de vida. Y cuando digo mucha falta de vida, quiero ser bien claro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vivamos la vida de Dios. A que dejemos que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Me estoy refiriendo a que cambie nuestra vida, a que no nos andemos con cosas, esas cosas, perdón que lo diga, como decimos los mexicanos, tan chafas, puras excusas, donde nos agarramos de que, pero yo soy así, pastor, sí, yo sé que tengo un carácter muy malo, pero así Dios me ama. Es verdad que su gracia es enorme. Gracias, papá, porque hoy entendí que tú me amas así. Y qué maravilloso es entender. No, espérame. Claro que Dios te ama. Sí, Dios te ama así. Pero precisamente te ama tanto que ¿qué quiere? Quiere que eso que tú eres así cambie totalmente por la vida de Cristo. Entonces,
¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a vidas que aman al Señor con todo su corazón, a vidas que le entregan toda su vida al Señor. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? A personas que no son tibias, a personas que tienen a Dios como el todo, que el propósito del Padre es el propósito de ellos, a personas que les encanta y disfrutan la comunión con el Padre, personas que leen la Escritura y se la comen porque no están llenándose de conocimiento, quieren conocer mejor de qué se trata esta vida, personas que aman lo que Dios está haciendo en la tierra, personas que aman su iglesia, su congregación, como le quieras llamar, y no solo sus congregaciones, sino que aman a sus semejantes, personas que ayudan, personas que perdonan, personas que soportan, personas que cuidan, personas que son decentes, que son respetuosas con los demás, que manifiestan la vida. Hoy estamos llenos, disculpen que lo diga, puede ser que no estés de acuerdo conmigo y está bien, pero estamos llenos de pretextos. Hemos usado hasta la gracia como pretexto. No, es que por la gracia a Dios no le importa, Él va a hacer su obra en mí. No, espérame. No nos confundamos. Aquí tengo a Cristo impartido. Cristo sí, está impartido a ti, pero ¿ya entendiste que está impartido? Sí, no ha pasado nada todavía. A menos, porque desde que lo recibiste, fíjate, ¿por qué lo digo? Porque desde que lo recibiste, Cristo fue impartido en ti. Aunque no lo entendías, ¿sí o no? Ahora dices, lo entiendo. Ok, no pasó nada todavía. ¿Por qué? Porque ese Cristo, ok, si ya lo entendiste, ok, si has avanzado en un aspecto en el entendimiento. Pero entonces, si ya lo entendí que Cristo está impartido en mí, entonces tengo que rendirme a esa vida. De nada me sirve que Cristo esté impartido en mí y sigo yo tomando la rienda de mi vida y haciendo lo que a mí, escucha, me pega la gana. Lo que a mí se me ocurre. Lo que yo quiero. La vida que tenemos, el apóstol Pablo, de hecho dijo el apóstol Pablo, cuando Cristo, nuestra vida se manifieste. O sea, ¿cuándo es cuando Cristo se manifiesta? Cuando Él no es solamente mi Salvador, Él no es solamente mi Dios, Él es mi vida. Entonces ya no es Jorge. Eso es lo que significa. Cuando Cristo mi vida, o sea, ya no es la vida de Jorge, ya no es la vida de Víctor, no es la vida de Marilú, no es la vida de Doris, es la vida de Cristo. Y cuando dejamos que esa vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados juntamente con Él. O sea, por supuesto que disfrutamos la manifestación, pero tenemos que quitarnos telarañas, muchas telarañas. No necesitas, por ejemplo, te voy a dar un detalle que yo noto, no necesitas mayor conocimiento tampoco, Perdón, no estoy en contra del conocimiento. Tú estás estudiando, yo estudié también y sigo estudiando. Pero estamos estudiando de qué se trata esta vida. Amén. Gracias, Gina. Dice Gina, Cristo impartido requiere ser manifestado. Pero por supuesto, Gina, porque si no, seguimos en el mismo punto. Y voy a decir esto, iba a decir esto, y no nos confundamos. No necesitamos más profundidades, es que necesitamos una medida mayor para que más cosas entendamos y entonces Cristo se manifieste. No. Lo que necesitas es no estorbarle al Cristo que está dentro de ti. En un sentido, como dijo el Señor, dejar que su vida se manifieste, en otras palabras, ser hacedor de su palabra. Es lo mismo, ser hacedor de su palabra, porque la palabra es Él es verbo, en otras palabras, ser un hacedor de las obras de Cristo, porque Cristo está en ti. Repito, ser un hacedor de las obras de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer en ti? Eso tú lo sabes todos los días. Y todos los días dices sí o todos los días dices no. Eso tú lo sabes y yo lo sé. Eso lo sabemos todos los días. Todos los días sabemos cuando estamos caminando en nuestra propia voluntad. Todos los días sabemos cuando estamos caminando en nuestros propios intereses. Todos los días lo sabemos. No nos hagamos que la Virgen nos habla.
No nos hagamos tarugos, decimos en México, o patos, o no nos hagamos como que, eso no lo he entendido, gracias pastor, ahora ya lo entiendo. Bueno, si hoy lo entendemos, manos a la obra, dejemos que la vida de Cristo se manifieste, enfoquémonos en esa vida, que se desarrolle, que esa vida avance en nuestra alma. Entonces, me encanta porque el versículo 2 dice el apóstol, la vida fue manifestada. ¡Wow! La vida fue manifestada. La vida, la que ha existido siempre, la eterna, la Zoe, la vida de Dios fue manifestada. Porque hubo un hombre en la tierra que la quiso manifestar. Hubo un hombre en la tierra que quiso que esa vida fuera palpable. Un hombre en la tierra que quiso que esa vida se escuchara. Un hombre en la tierra que quiso que esa vida se contemplara. Hubo un hombre en la tierra que abandonó su propia voluntad. Él dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la del Padre. Hubo un hombre en la tierra que dijo, yo no digo ninguna palabra de mí mismo, sino yo digo las palabras que oigo decir a mi Padre. Es más, yo no hago ninguna obra de mí mismo, sino yo vine a hacer las obras de mi Padre. Es más, si mi Padre trabaja, yo trabajo. Si mi Padre descansa, yo descanso. ¡Wow! Ese Jesús le dio manifestación a esa vida. Si alguien se pregunta, pastor, ¿cómo se le da manifestación a esa vida? Ahí está, lo acabamos de mencionar. Ve a Jesús, mira la manera en que Jesús, ya viste, es sencillo. No es una profundidad teológica. A veces pensamos que tiene que venir una luz especial de revelación profunda para que mi vida cambie. No, necesitas quitarte de cosas. Necesitas empezar a morir porque estás muy vivito y coleando. Necesitas empezar a reconocer, exponte al Evangelio de Cristo, exponte a la verdad y ve cómo ese Evangelio y esa verdad, esa palabra que es como un espejo, te deja ver lo que realmente eres. Dejémonos, salgamos del engaño. No nos sigamos engañando a nosotros mismos. Démonos cuenta de cuántas cosas tenemos que morir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, ya por eso muchos se desconectaron. Dijeron, eso ya no me gustó. Estaba muy chido lo otro. Eso estaba muy bueno, eso, a dónde íbamos y esto y lo otro, pero ya está empezando a matarnos. Entonces como que esto, ya ya empezó la novela de Rosario Tijeras, pues ponle a la novela, ahorita el hermano, bájale tantito al hermano porque grita mucho. Está bien, lo siento, si no te gusta, lo siento mucho, pero si nuestra vida no va a la cruz, si nuestra vida no va a la cruz, Él no se manifiesta, aunque estés lleno tu cabeza de conceptos de Él. Aunque estés en la mejor iglesia, la más avanzada del nuevo pacto, la más avanzada, y pertenezcas a esa red y digas, no, yo desde que estoy en esta red, mi vida ha sido transformada. Bueno, no sé en qué sentido sea transformada. Lo que el Señor quiere no es que te quedes con que mi vida fue transformada. No, lo que el Señor quiere es que lo que te dio de fruto, ¿no? Lo que te dio se manifieste. Eso es lo que Él quiere. No nos engañemos, eso es lo que Él quiere. Y para que eso se manifieste, tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestra voluntad, tenemos que morir a nuestras palabras, tenemos que morir a nuestras intenciones y nuestros deseos, tenemos que morir a nuestra agenda. Nuestra agenda tiene que pasar por la cruz para quedarse desarticulada, desarmada, en la nada. Y entonces Cristo, con su propósito, se empieza a manifestar en nosotros. No puede haber dos voluntades en una misma persona. O estamos haciendo la voluntad del Padre, o estamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Ya ven? Eso es así. Eso es hermoso el Evangelio. Eso, lo que está diciendo Juan es, ese Jesús hizo algo extraordinario. Ese Jesús hizo algo extraordinario. ¿Qué fue lo que hizo ese Jesús? Lo que era desde el principio, lo manifestó en la tierra. Algo extraordinario sería que la siguiente generación, a ti y a mí, dijera lo mismo de nosotros. Eso sería fabuloso. Que la siguiente generación dijera, imagínense, que la siguiente generación dijera, esa generación de estos hermanos de los años 2000 nos dejó ver lo eterno. Nos dejaron ver la voluntad de Dios. Pudimos ver la vida de Cristo en ellos. Pudimos tomar ejemplo de la vida que ellos portaban.
pudimos aprender de la vida que ellos manifestaban. Pudimos tocar sus obras. Pudimos ver que no solo era un mensaje, sino ellos eran el mensaje. Ellos encarnaron el mensaje. Ellos encarnaron un mensaje no como hipócritas, sino como personas que desde lo profundo de su ser y en sus familias fueron transformados. Sus hijos fueron los primeros que vieron la vida de Dios en sus padres. Los hijos no fueron convertidos por una predicación o un mensaje, sino si fueron convertidos por un mensaje hecho carne en la vida de sus padres, porque amaron a Dios. Que la siguiente generación pueda ver, que la siguiente generación pueda palpar, que la siguiente generación pueda oír y puedan decir lo que nosotros vimos de ellos, que pueden decir de nosotros, lo que vimos de ustedes, ¿saben qué fue? Fue el verbo de vida. Lo que vimos fue a Dios en ustedes. Gracias. Eso sería fabuloso. No importa, a lo mejor no sabemos todo lo que teológicamente, los misterios y las cosas profundas y lo que va a pasar en el milenio o el reino o esas cosas, pero lo que sí sabemos es que portamos una vida y esta vida quiere manifestarse, quiere que sea palpable. Por eso dice Juan, porque la vida fue manifestada. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Y la hemos visto. Gracias, Señor, porque la hemos visto. Vimos la vida eterna. No vimos a un judío de 30 años. Vimos la vida eterna. No vimos a un judío que nació en Belén y no, vimos la vida eterna. A eso se está refiriendo. Por eso dice el verbo de vida. Y la hemos visto, dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual, escuchen, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué maravilloso. Esa vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso es glorioso. Saludos, Asa, ¿cómo estás? Hola, Abdi, Mirna. Esa vida que estaba con el Padre, qué maravilloso, se nos manifestó. ¿Cómo el mundo, escuchen, cómo el mundo va a probar la vida que está con el Padre? El mundo la va a probar hasta que la iglesia la manifieste. ¿Me escucharon? Hasta que la iglesia la manifieste. Entonces dice Juan, gracias a Dios, esta vida se nos manifestó. Versículo 3. Entonces, lo que hemos visto, dice, y lo que hemos oído, eso anunciamos. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué interesante, no está diciendo lo que hemos aprendido. ¿Escucharon? No está diciendo lo que hemos aprendido. Él habla de experiencia. Lo hemos experimentado, esta vida que hemos visto. Esta vida que hemos oído es lo que les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¡Qué maravilloso! Para que vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Él entendió esto. Él entendió esto, y con esto voy a terminar. Él entendió que solamente comprendiendo, fíjense, sabiendo lo que ha pasado en Cristo con nosotros, el que nos haya dado esta vida eterna, que nosotros no podíamos acceder a ella, pero pudimos acceder gracias al Hijo, es la manera, escucha, de poder tener común unión con Dios y poder tener común unión con nuestros hermanos, con los hijos de Dios, esa común unión entre los hijos, entre aquellos que tienen y portan la misma vida. ¡Qué maravilloso! Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dice con el Espíritu. ¿Por qué? Porque de hecho es una comunión
que es por el Espíritu, es el medio, el Espíritu es el medio de esta comunión. Maravilloso. ¡Wow! Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¡Qué maravilloso! Lo que está diciendo es que es por el Espíritu. Es por el Espíritu que nosotros podemos tener esto que era imposible. Imagínense, tener común unión con Dios. Alguien, a ver si lo puedo explicar. Alguien, es que ¿saben qué pasa? Hay muchas frases o muchas cosas que como las mencionamos mucho, y así debe de ser, porque tenemos que hacer hincapié en esta realidad, a veces dejamos de perder la magnitud de lo que sucedió. Pero tú te puedes imaginar ahorita, vamos a meditar un poquito, ¿vale? Vamos a meditar un poquito, nada más en esto. ¿Te puedes imaginar lo que significa estar en una común unión con Dios? Tener común unión con Dios. Estar hecho uno con Él. Y por estar hechos uno con Él, porque es a través de su vida, podemos ser uno con aquellos que portan también esta misma vida. ¿Te puedes imaginar eso? Te voy a decir, claro, esto no es religión, pero en todas las religiones que hay en el mundo, ninguna propone eso. Ninguna religión propone que aquel religioso o persona pueda ser uno con Dios. Ninguna. Todas las religiones proponen que le pueden adorar, que le pueden servir, que le pueden amar, que le pueden pedir, que le pueden, pueden clamar a Él. Pero solamente, fíjense, solamente el Evangelio de Jesucristo nos propone, ni siquiera el judaísmo, no sé si lo sepas, pero el judaísmo, una de las cosas que a ellos les revienta la cabeza y que para ellos es la mayor herejía, es que los hombres podamos ser hechos uno con Dios. Por eso, en los tiempos de Jesús y hoy, a Jesús lo tacharon como hereje, porque ellos dicen que Él habló herejía porque se hizo uno con Dios. Porque no existe forma humana, y la religión es una forma humana para tratar de alcanzar a Dios. No existe forma humana de alcanzar eso, familia. No existe, pero Cristo vino a que esa realidad fuera nuestra realidad. Ser hechos uno. Tener la común unión con Dios. Y fíjense, cuando entonces nosotros entendemos que esta salvación tiene que ver con una vida, y esta vida entonces empieza a desarrollarse en nosotros por lógica. Fíjense, es maravilloso. Por lógica, una vida, la vida de Dios en nosotros, cuando se incrementa y cuando se manifiesta, provoca excelentes relaciones con las personas. Permite disfrutar comunión. Ahora, no solo con Dios, sino comunión entre nosotros. Maravilloso, maravilloso. Definitivamente, nosotros en Cristo Jesús disfrutamos esta vida que nos permite tener común unión con Dios y común unión entre nosotros. Maravilloso. Versículo 4, el apóstol Juan dice: estas cosas os escribimos, fíjense, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me llamó la atención esta frase y la investigué.
Los escritos más antiguos dicen para que estas cosas les escribimos. Ok, fíjense, ok, vamos al contexto. ¿Qué cosas? Pues está hablando de la vida. Él dice que esto lo escribe para que vuestro gozo sea cumplido. Pero los manuscritos más antiguos, algunos dicen nuestro gozo. Pero yo quiero aprovechar las dos posibles traducciones. Juan está diciendo, primero, si dice para que nuestro gozo sea cumplido, entonces lo que quiere decir Juan es que para ellos, escuchen, para ellos que portan la vida de Dios, no hay mayor gozo que otros también disfruten esta vida. Y eso es cierto. Quienes disfrutan la vida de Dios, si aquí hay alguien que disfruta la vida de Dios, alce la mano, den like o escriban allí, yo disfruto la vida de Dios. Fíjense, quien porta la vida de Dios y la está entendiendo, la disfruta. ¿Y sabes qué disfrutas? Disfrutas que otros también puedan tener esa vida, disfrutarla, que puedan disfrutar esa vida. Cuando tú ves la vida de Dios manifestada en otros, eso produce tremendo gozo. ¿Sabes por qué los edificadores no paran de edificar, no paran de predicar y de enseñar? Y no solo con palabras, sino con su vida, y continúan y avanzan. Y hay veces que la gente dice, ¿y por qué no se detienen? ¿Y por qué no se paran? ¿Qué es lo que los impulsa? El gozo de ver, ¿sabes qué? La manifestación de la vida en los demás. Entonces, probablemente Juan estaba diciendo, estas cosas les escribimos porque nos da muchísimo gozo ver, nos da mucho gozo ver la vida manifestada en ustedes. Pero no solo eso, la otra posible traducción puede decir así, escuchen, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, estas cosas les escribimos, ¿saben para qué? Para que ustedes puedan experimentar el verdadero gozo y la alegría. Me da la impresión que Juan está escribiendo esto. ¿Por qué? Fíjense, me da la impresión que Juan está escribiendo esto porque ya se dio cuenta del mal que ahora nosotros padecemos. Hay mucho conocimiento, hay mucho estudio, hay muchas palabras, hay muchos conceptos, hay mucho. Es más, me voy a atrever a decir algo. No quiero decirlo, no quiero faltar el respeto, pero yo mismo me incluyo. Hablamos mucho, y me parece que hoy hay mucho hablar, hay mucho concepto, pero seguimos careciendo de vida. Entonces Juan está diciendo, no se olviden de la vida, porque solo si ustedes se dan cuenta que esto se trata de una vida manifestada, esa es la única manera de que ustedes la puedan disfrutar y que este camino lo puedan disfrutar y que puedan andar con gozo. Por eso es lógico. Yo estuve también en el sistema religioso y muchos de ustedes también estuvieron en algún sistema religioso. Lo primero que se pierde en el sistema religioso es el gozo. Lo primero que se empieza a perder es el gozo y la alegría, y lo que empieza a suceder es que nos empezamos a llenar de carga y de trabajo y se pierde el gozo, se pierde la alegría. Pero Juan está diciendo, hey, no, si esta vida que tenemos la desarrollamos, la entendemos y dejamos que se manifieste, entonces vas a estar viendo cómo Cristo escribe, es la fuente del gozo. Cristo es el centro del gozo de sus hijos. Es en esa común unión. Esa es la fuente de nuestro gozo. Y ese gozo supera toda dificultad, ese gozo supera toda circunstancia. Cuando podemos disfrutar ese gozo es muchas veces nuestro consuelo en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque nos gozamos en nuestra realidad, nos alegramos en la vida de Cristo que portamos. Podemos, si hemos incluso caído, nos podemos levantar, porque ese gozo no es producto de que nos vaya bien.
No es producto de que nos trataron bien, o que no es producto de que me está yendo bien, o de que ando en una buena racha. No es producto de que ando en una buena temporada. No es producto de que me fue bien en diciembre, me dieron mi aguinaldo. No, no es producto de eso. Es producto del Espíritu. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas, es un fruto del Espíritu, es producto de esta vida. ¡Qué maravilloso! El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, gozo. ¡Ey, escúchame, tú que oyes, tú que me estás oyendo ahorita! El gozo es fruto de tu espíritu, no de tu alma, de tu espíritu, por la vida de Cristo que tienes dentro. Y Juan dice, si esa vida se desarrolla, allí producirá muchísimo gozo, será una fuente de gozo, y tu gozo será completo, será abundante, será un pleroma, será perfecto. No importando la circunstancia, no importando el diagnóstico, no importando aún las fallas que tuviste, sino ahora vives una realidad totalmente diferente, que ahora en esa realidad, por supuesto, es poderosa para que no vuelvas a cometer los errores que cometiste y disfrutes el gozo como fruto de tu realidad espiritual en Cristo Jesús. ¡Qué mensaje del apóstol Juan! Y vamos a dejarlo allí. La próxima semana, a partir del versículo 5, caminaremos un poco y hablaremos de que esta vida ahora tiene un aspecto interesantísimo. Es luz. Es luz. Esta vida es luz. Y nos da una enseñanza extraordinaria el apóstol Juan de cómo opera esta vida en luz. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos quedamos con gozo. Así que sonrían. Si tienes a alguien ahí cerca, dile, oye, sonríe. Si verdaderamente la vida de Cristo está en ti, si esa vida está en ti, es una fuente de gozo. Puedes en esa vida empezar a disfrutar, empezar a darte cuenta que esa realidad es mayor que todo lo que estés viviendo, lo que sea que estés viviendo en este tiempo, en esta tierra. Por eso dice Juan, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo sea cumplido. No puede ser posible que haya hijos de Dios con tal nivel de amargura. No puede ser posible que haya hijos de Dios con tan altos niveles de enojo. No puede ser posible que haya hijos de Dios con tan mal carácter. Les voy a pedir que a los que tengan mal carácter se desconecten. No, no es cierto. Que los que tengan mal carácter escuchen al Espíritu. Ese no es tuyo. Eso no es tuyo. Lo que es ahora tuyo es esa vida en Cristo que portas, y allí hay un fruto que quiere empezarse a ver. Ese fruto es un gozo interminable y eterno en Cristo Jesús. Amén. Bueno.